Hola Richie, hola Arnoversin, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien ahí? Dios los bendiga a todos los que se van conectando ahí. Qué alegría eh, hablar con ustedes hoy. Vamos a esperar unos minuticos que llegue más gente, más personas. Víctor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me alegra saludarte. ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo va ese aislamiento? Cami, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bueno, ¿quién más estaba por ahí conectado? Yo quiero ver. Bueno, bueno, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Les doy una bienvenida a, a esta charla, a este momento, espacio que nuestra pastora permite que te- tengamos. Eh, pues es un tiempo mm, en medio de todo privilegiado que podamos compartir de esta manera con estos espacios y estas redes sociales que nos ayudan pues a sentirnos más en familia, ¿verdad? No sé quién más esté conectado por ahí. Arnover, ¿cómo estás? Qué bien. Hola madrecita, Camilo, ¿cómo están? ¿Quién más veo por ahí? Mm, hola Lilita, ¿cómo están? Dios los bendiga. Eh, ay, eh, listo.
Eh, para mí es un privilegio siempre compartir eh, la palabra del Señor y más con personas tan estudiadas y tan eh, antiguas en este camino del Señor. Nada, quisiera también preguntarles cómo les ha parecido en este día, qué día del aislamiento vamos, como el 5000, día 3000 después de Cristo. Ha sido eterno este tiempo. Entonces, nada, hoy me dieron la oportunidad de compartir con ustedes algún pensamiento de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a esperar que pronto llegue más gente. Hay 17 personas conectadas. Hola madre, ¿cómo estás? Eh, Bienvenidos a este momento, a este rato. Eh, bueno, pues para entrar de pronto en materia. Falta mi hermanito, no lo veo por ahí conectado, pero bueno. Hola Rosy, hola Jazz, ¿cómo están? Dios las bendiga. Bueno, listo, me gustaría empezar con ustedes este momento. Vivimos tiempos complicados, tiempos, o este año 2020, por ahí he visto hartísimos memes que me han causado mucha gracia, que el año está tan feo que parece como una canción de Silvestre Dangond o algo así. Sí, el año 2020 se vino con cosas fuertes, eh, y pues como iglesia nosotros debemos estar apercibidos y saber qué tiempo estamos viviendo. Durante todos estos días han circulado muchísimas especulaciones acerca de lo que está pasando y esas cosas. Me llegaba también un audio que creo que se lo compartía a mi pastora sobre una profecía de un hombre de Dios en otro país de habla portuguesa, donde eh, afrentaba o de pronto nos hacía, o yo me sentí de pronto eh, cuestionado por todo lo que allí se decía. Entonces se despertó en mi corazón un deseo de descubrir o de tener claro como hijo de Dios y como una persona conocedora de lo que el Señor planea con el ser humano, lo que va a pasar en los tiempos postreros o en los tiempos futuros. Entonces venía inquietándome eso en el corazón y pues para sorpresa mía pues se me abrió este espacio de compartir con ustedes de pronto algún punto de vista basado obviamente en la palabra del Señor con respecto a lo que estamos viviendo. Mi compadre Edwin, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Hola, brothercito. Hola, Jay. Entonces, basado en ese sentimiento que se despertó últimamente en mi corazón, pues me puse en la tarea de comenzar a interesarme y descubrir lo que el Señor habla acerca de los postreros tiempos. Entonces quisiera titular o compartirles con ustedes el título de este mensaje o de este pensamiento, y es el COVID-19 es una señal de la segunda venida de Cristo. Entonces, si quieren anotar, hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que vaya, traiga su Biblia o las que tenga y vamos a dejar que el Señor nos ubique por medio de las escrituras con respecto a lo que está pasando hoy en día. Amén. Entonces me gustaría que me acompañaran en una oración. Señor Jesús, tú eres el dueño de la viña, Señor. Tú eres nuestro amado. Tú eres aquel que murió en la cruz por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que tú has vencido al mundo, Señor. Y si tú venciste, nosotros también lo haremos. En esta noche, Señor, yo te pido que el corazón de todos mis hermanos, mis amigos, mi familia, mis pastores, sea dado a que tú nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra, Señor.
No queremos entrar en conjeturas, queremos entrar en la dimensión de tu palabra, donde nos vas a guiar, Señor, y tener una claridad acerca de lo que necesitamos entender. Te pido, Espíritu Santo, que uses mi vida como una vasija limpia, Señor Jesús, para derramar sobre todos los corazones sedientos, Señor, el agua viva de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, les comentaba, para los que acaban de conectarse, que durante esta semana de aislamiento pues han circulado muchísimos documentos o archivos o audios, algo, por usar una palabra, abrumadores o escandalosos acerca de que lo que estamos viviendo es los últimos tiempos y que el Señor Jesús ya viene y ese tipo de etiquetas o etiquetas no, de puntos que nos ponen en duda muchas cosas doctrinales. La Martica, Dios te bendiga. Entonces, la pregunta es si los postreros tiempos, ¿cuándo son? ¿O dónde empezaron los postreros tiempos? ¿O cuándo van a ser? Y para ello, la palabra del Señor es clara en el libro de los Hechos. No es mi cita base, pero quisiera contextualizarlos ahí. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 14, nos dice el mismo apóstol Pedro, después de ser investido por el Espíritu Santo en el Pentecostés, dice así. Pedro, voy a leer desde el 14, Hechos capítulo número 2, versículo 14, dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, dice el 15. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Dice el 16. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Dice el 17. En los postreros días, o en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo. Hasta ahí. El mismo apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, da la interpretación que a partir de ese momento inician los postreros tiempos de la iglesia. Es decir, que estos últimos 20 siglos de la iglesia han sido para nosotros los postreros tiempos. Ahora, la siguiente pregunta que se genera a nosotros siempre ha sido la misma, pero que la Biblia dice que habrá guerras, rumores de guerras, y que se levantará nación contra nación, y todo lo que hemos escuchado. Y con esta enseñanza, mi objetivo es que en nuestro interior se despierte una necesidad, se despierte un deseo de estudiar la palabra del Señor para saber como iglesia en qué tiempo estamos viviendo. Dice el Señor, vuelvo a tomar el versículo que estaba diciendo, que muchos de nosotros hemos escuchado que las personas dicen que que son los últimos tiempos porque habrá rumores de guerras, y quiero que me acompañen ahora sí a Mateo 24, donde se ha tomado este versículo para conjeturar acerca de esto. Dice el versículo número 6, voy a leer desde el 6, Mateo 24, versículo número 6. Dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin vendrá inmediatamente. El fin no vendrá, inmediatamente después. Dice el 7.
Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos y en muchas partes del mundo. Si nosotros sacamos esos dos versículos de este contexto bíblico y lo aplicamos a hoy en día, inmediatamente nos llega como la angustia. Sí, claro, se está levantando que es China con ese virus y que contra Estados Unidos y que Rusia fue el único que pudo evitarlo porque bueno, tuvo un trato con los chinos. Bueno, tantas cosas que se han conjeturado hoy en día. Pero lo que resulta que está pasando aquí es algo que el Señor Jesús venía hablando en el capítulo 23 de lo que está sucediendo en este momento. O sea, este pasaje como tal no lo podemos descontextualizar y aplicarlo a lo que está pasando hoy en día. Dice el capítulo 23, el versículo 37. Todo el capítulo 23 el Señor hace una confrontación a la generación de los fariseos y los maestros de la ley, y son los ay, donde dice ay de ustedes hipócritas que ponen más carga de las personas de las que pueden llevar. Todo el capítulo 23 está hablando de eso. Sin embargo, en el versículo 37, vamos allá al Mateo, dice, el Señor Jesús está hablando, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarlos a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste, dice el 38. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Jesús está lamentándose, dice ahí, o está llorando o sintiendo un dolor por cómo va a estar Jerusalén en unos años adelante. Entonces viene el capítulo 24 y el Señor, los discípulos lo informan o le dicen, se ven sorprendidos por lo que está diciendo en el capítulo 24, versículo número 1. Dice, cuando Jesús salía del templo, estoy en Mateo 24, versículo número 1, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Para nosotros, entender ese pasaje no tiene mayor relevancia, no tiene mayor importancia. Bueno, sí, van a destruir el templo. Pero para los judíos de la época de Jesús, era una noticia que ellos no querían oír. ¿Por qué? Porque el templo que estaba en la época del Señor Jesús fue el templo que quedó en construcción desde que Zorobabel fue un instrumento que usó Nabucodonosor para invadir al pueblo, unos 960 años antes de que el Señor apareciera. Para un judío el templo es un símbolo patrio, es el centro de toda su religión, de toda su cultura. Para un judío el templo es el punto focal de su doctrina. Y para ellos, en este momento, ya habían sufrido la desolación del templo cuando Nabucodonosor y Zorobabel invadieron el templo y lo destruyeron. Herodes, el templo de Herodes, del que se nombra aquí, era un templo que Herodes, como estaba casado con una judía, él, por quedar bien con los judíos, aceptó reconstruir el templo. Y para que nosotros podamos entender esto, me gustaría que me acompañaran a Marcos, ya les digo exactamente la cita, pero antes de ir allá, el templo que se estaba construyendo aquí era majestuoso, glorioso, no glorioso porque hubiese la gloria de Dios como tal en ese templo, sino glorioso como estructura arquitectónica. Era glorioso en el sentido de lo sublime de la construcción, de las piedras, de lo que se estaba haciendo. Este templo era un reflejo de lo que el Señor le había dicho a Moisés con el tabernáculo, altar, atrio, lugar santo y lugar santísimo.
que posteriormente Salomón lo hizo 10 veces más grande, más lujoso, enchapado en oro en el piso, en las paredes, en todo lado estaba enchapado en oro. Ese templo ahora fue destruido, y el que está ahorita construyendo Herodes el Grande, o Herodes Antipas, él fue un templo majestuoso en construcción arquitectónica. Ahora sí, acompáñeme a Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 13. Evangelio según San Marcos capítulo 13 dice así el versículo 1. Cuando Jesús salía del templo, no es un pasaje diferente, está hablando del mismo pasaje, solo que desde el punto de vista de Marcos. Dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Aquí nos deja de ver que la construcción que se estaba haciendo en ese momento era algo magnífico. Herodes el Grande mandó traer piedras de todas las partes del mundo para poder continuar con la construcción de ese templo. Ahora, para los judíos, vuelvo a decir, ellos no querían volver a sufrir la desolación de ver su templo destruido, porque eso implicaría el fin de ellos como nación. Y continúa diciendo aquí, en el versículo 2 del capítulo 13 de Marcos. Dice, Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Entonces, más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo, es decir, sobre el Monte de los Olivos. Si pudiéramos ir físicamente a ese lugar, sobre el Monte de los Olivos, mirando hacia el frente, se podía ver el templo que estaban construyendo. Entonces, para los discípulos en este momento, que aquí más adelante el texto nos va a decir quiénes fueron los que se sorprendieron, porque ellos no querían escuchar que otra vez iban a sufrir la desolación de su ciudad y el destierro de su país. Y dice que Pedro, Santiago, Juan y Andrés sacaron al Señor en privado y le hicieron las siguientes preguntas. Entonces, acompáñenme otra vez a Mateo 24. Y dice el versículo número 3. Mateo 24:3. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Todo esto qué? La destrucción de lo que el Señor acababa de afirmar momentos antes. Les dice, dinos cuándo sucederá todo esto. Es una primera pregunta que se hace. La segunda es, ¿qué señal marcará tu regreso? Y la tercera es, ¿y el fin del mundo? Los discípulos se ven intrigados por lo que el Señor les acaba de afirmar. Y le formulan 3 preguntas a las cuales nosotros cuidadosamente debemos entender que van a haber 3 respuestas. No tengo afán de pronto de abarcar las 3, solamente enfocándome en el tema que le di a esta charla, que es si lo que estamos viviendo son las señales del fin. Y para seguir entendiendo eso, es importante tener en claro que una señal, o cuando se habla de señales, se está hablando de un evento fuera de lo normal, un evento que no es común, ¿sí? Es como si decir que el sol va a salir en el lado opuesto al que sale hoy y se va a ocultar al otro lado de donde nace. Eso sería una señal en el sol, algo que no está dentro de lo cotidiano, algo sorprendente para tener en claro eso, algo que no es común. Entonces, en el versículo 4, el Señor comienza a responder la pregunta y dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. ¿Cuál fin? El Señor está hablando literalmente conforme a este contexto, de la destrucción del templo y de cuando iban a entrar a destruir Jerusalén. Dice el versículo número 7, una nación entrará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos
y en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso solo será el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Cuando el Señor dice que se está levantando, que se levantará en nación contra nación y guerra y reino contra reino, en este momento de la historia, los que gobernaban el mundo eran los romanos. Los romanos extendieron algo que lo denominaron Pax Romana o la paz romana, que era una paz a la fuerza. En otras palabras, eran como nosotros los dominamos a ustedes o si no, los matamos a todos, bajo la espada, bajo la fuerza. Entonces, cuando el Señor les dice que van a oír rumores de guerras y que se va a levantar un reino contra el otro, era toda la conspiración que se estaba haciendo entre los pueblos que gobernaban estaban siendo gobernados por los romanos para levantarse contra los romanos. Y dice el versículo 8, sin embargo, todo eso es el comienzo de dolores de parto, luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Esto el Señor se los estaba diciendo a los 12, o a los que formularon las preguntas. Ellos estaban preguntándole al Señor cuándo va a ser el momento en el que nosotros vamos a saber que van a destruir el templo, que vamos a tener el fin como ciudadanos, o bueno, como israelitas, como pueblo de Dios. Y dice el versículo 10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. En esta parte, cuando dice que aparecerán muchos falsos profetas, los falsos profetas siempre han existido. Desde la antigüedad han habido falsos profetas. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. En la época del Señor Jesús hubo falsos profetas. Hoy en día hay falsos profetas. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Si una señal del regreso del Señor es algo fuera de lo común, ¿qué puede ser ¿cómo podemos llamar una señal que hayan falsos profetas si siempre han habido falsos profetas? Si siempre han habido guerras. Pestes y enfermedades han habido en toda la historia del hombre. Entonces, no podríamos llamar este tipo de señales como un símbolo o valga la redundancia, una señal de que el Señor va a retornar. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. En este pasaje quiero a que me acompañen al Evangelio según San Marcos, el capítulo 21. Marcos, Lucas y Juan hablan del mismo evento que el Señor está aquí describiendo en Mateo. Solo que me llama más la atención el panorama que nos plantea Lucas. Dice el versículo 21, el capítulo 21, perdón. Estamos en el versículo número... podemos tomar desde el versículo número 12. Dice, pero antes de que todo esto ocurra, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. El Señor vuelve a decir y a confirmar que lo que iban a padecer los discípulos era algo torturante. Iba a ser una tribulación para los 12. Continúa diciendo aquí en el versículo 14. Así que no se preocupen de antemano cómo contestarán a los cargos en su contra, dice el 15. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá reprenderles o refutarlos, dice el 16. Aún sus seres más cercanos, sus padres, sus hermanos, sus familiares, sus amigos los traicionarán, incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni uno solo de cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firme, ganarán su alma.
Cuando el Señor les dice que el Espíritu Santo, o bueno, que Él mismo es el que va a hablar por medio de ellos, eso se ve reflejado cuando en el Pentecostés el Señor inunda a los 120 con su Espíritu y les da la potestad de poder comunicar las maravillas del Señor a todos los que estaban ahí. Volvemos al versículo antes de seguir aquí en Lucas, volvemos a Mateo, el versículo número 3 y 14. El 14 dice: y se predicará la buena noticia del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Este versículo es el que hemos de pronto interpretado de muchas maneras, pero el pasaje es, en medio de todo, nos da la claridad de cuál fin. El Señor aquí está diciéndoles el fin de ellos como nación, el fin de ellos cuando la ciudad y Jerusalén y el templo sean destruidos. Y para nosotros es de pronto sorprendente que hoy, 2020, siglo XXI, con la tecnología que tenemos hoy en día, no hemos podido abarcar la evangelización global. Esta generación tiene limitaciones del compartimiento o de la exposición de la palabra del Señor en todo el mundo. En este momento hay países donde es el evangelio perseguido, los cristianos son odiados. Nosotros como colombianos y como occidentales quizás no sufrimos esa persecución, pero en este momento quizás en Nigeria hay cristianos que están siendo masacrados. En otros países, en China no se puede predicar el evangelio, el internet tiene censura. Uno dice, bueno, pero tenemos el internet y podemos mandar las predicaciones del evangelio a todo el mundo. Hay gobiernos que prohíben este tipo de transmisiones, este tipo de compartimiento de la palabra. Es decir, que cuando el Señor dice que será predicado el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esa parte se cumplió y quiero que me acompañen al libro de los Hechos. El Señor planeó específicamente ese momento en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Quiero que me acompañen exactamente al versículo, voy a leer desde el 5, Hechos 2, 5. Es el día del Pentecostés glorioso que todos hemos escuchado y hemos estudiado tanto. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones. Vuelvo y leo. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar en sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, y ponga aquí atención específicamente. Dice, pardos, medos, elamitas, gentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia y alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Aquí está nombrando una lista de representantes de muchos países, de muchas partes del mundo. Esto quiere decir que si nosotros tomáramos para este tiempo lo que acaba de decir aquí el Señor Jesús en Mateo, de que se va a predicar el evangelio a todas las generaciones, tendríamos que decir que en una sola generación tendría que predicarse el evangelio a todo el globo terráqueo. Y nosotros hoy con tanta tecnología no pudimos hacerlo. La única generación que pudo predicar el evangelio a toda su generación fue la generación de los apóstoles. Cuando el Señor permitió que ellos en sus lenguas maternas hablaran las maravillas del Señor a todas las naciones que estaban en ese momento. Esto nos quiere decir que para lo que en ese momento a los discípulos era una palabra profética, hoy en día para nosotros es algo histórico. Porque 70 años después que el Señor resucitó, la ciudad de Jerusalén fue sitiada.
Y sigo leyendo el pasaje de Mateo, de Lucas, perdón, voy a Lucas 21. Dice, así que no se preocupen de antemano. 17. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo de su cabello perecerá. El 18 dice, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. En Mateo, ese mismo pasaje lo dice de la siguiente manera, que el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Pero nosotros tenemos la costumbre de interpretar inmediatamente la palabra salvación en la palabra del Señor como lo eterno. Aquí el Señor no está hablando de la salvación, está hablando de una salvación de sus vidas, de su físico, de que su integridad física no van a perecer, no van a perecer. Dice el versículo en Lucas, dice, cuando vean a Jerusalén, el versículo número 20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que han llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, y los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Este pasaje yo he escuchado muchísimas conjeturas, pero yo, si se dan cuenta, yo no me he ido hasta Apocalipsis a toda la interpretación, porque el Señor Jesús es el que nos da la base escatológica estructural para lo que va a venir. Lo que Pedro y lo que Pablo y lo que Juan nos narran de lo que va a venir en tiempos futuros es algo que va a complementar lo que el Señor dice. Aquí hay pasajes, el Señor no da detalles específicos de muchas cosas, pero sí nos da una base sólida de lo que va a venir en tiempos futuros. Por eso lo que vimos hoy de las pestes y de las pandemias y de todo lo que hoy como sociedad estamos sufriendo, no son señales del fin, porque más bien es un juicio de Dios sobre la humanidad, sobre una generación que día tras día se está rebelando contra lo que el Señor ha estipulado en la palabra. Entonces dice aquí que en el versículo 20 que muchos dicen no, que cuando venga el anticristo, entonces dice que huyamos a Judea, que los que están en las colinas en Judea vayan a las colinas y los que están en Jerusalén. Si esto que el Señor está hablando aquí fuera para nosotros, pues yo estoy en Bogotá, yo estoy en Colombia, yo no, si esto fuera una señal del fin, las enfermedades y todo lo que el Señor ha dicho en los versículos anteriores, si esto fuera para nosotros, entonces quiere decir que en esos momentos de angustia tendríamos que ir a Jerusalén y a Judea y a escondernos de las colinas y no es lo que el Señor está dándole a entender, respondiéndole a las preguntas que estaba perturbando a los discípulos en ese momento, que era ¿cuándo se va a destruir el templo? Dice el versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, y los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios, y de las palabras proféticas y las de las escrituras se cumplirán. Aquí el Señor dice que es el día de la venganza de Dios. Cuando al Señor Jesús lo están azotando, y después de que lo azotan, Herodes lo muestra al pueblo y dice, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo grita a Barrabás. E inmediatamente dicen, y que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros, sobre esa generación. El Señor está hablando que después de que Él resucite, va a haber un momento donde el Señor Dios va a tomar venganza de esa generación que entregó al Señor, y se cumplirá prontamente, 70 años después. Dice el 23, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamanten, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. No está diciendo contra el mundo, no está diciendo contra la humanidad, está diciendo contra este pueblo. ¿Cuál pueblo? El de esa generación. Y sigue diciendo, los matarán a espada y serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Cuando el Señor dice que los matarán a espada, está refiriéndose a ellos, a los apóstoles. Y si nosotros estudiamos un poquito la historia de la iglesia durante todos estos siglos, la historia desde el Señor Jesús ha sufrido persecución.
Se confirma lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos, los postreros tiempos. ¿Por qué vendría el Espíritu Santo en los postreros tiempos? Porque un ser humano en su carne natural, sin el poder del Espíritu Santo, le sería muy complicado sufrir una tribulación sin ser llenos del Espíritu Santo. Y hay algo muy curioso en el libro de los Hechos, y el Señor les dice, acompáñenme un momento, dice en el libro de los Hechos, el versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán el poder del Espíritu cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Algo curioso aquí, en el versículo número 8, es que dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos. Para nosotros, testigos es alguien que vio una escena de la cual necesita dar con certeza un hecho que ocurrió. Para nosotros eso es ser testigo. Pero en griego, aquí quiere decir la palabra testigo mártir. No recuerdo exactamente la palabra en griego como es, pero la palabra quiere decir mártir. En otras palabras, el Señor lo que les estaba diciendo es: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para que puedan ser mártires por mi causa. Y le está hablando a los apóstoles. Hoy en día los apóstoles que todo el mundo conoce o que todo el mundo se titula como apóstol, no pueden tener una calamidad, no pueden tener un percance porque es el apóstol. Y el Señor Jesús aquí a sus apóstoles les está diciendo: los van a matar, los van a perseguir. Y hay un libro histórico de un historiador romano que se llama Josefo. Él narra la muerte y la tortura de incontable cantidad de cristianos que eran muertos bajo el Imperio Romano. Era una diversión matar cristianos. Era la televisión de la época ver cómo iban a inventarse una nueva forma de torturar cristianos. Y continúa diciendo el versículo de que el Señor los iba a llenar del Espíritu Santo para poder serles testigos de que el Señor iba a venir sobre el hombre. Entonces podemos afirmar que lo que estamos viviendo hoy en día no son señales de la segunda venida del Señor. Es una señal del juicio de Dios sobre la humanidad, sobre una generación que se está depravando. Sí. ¿Por qué? Porque continuamos aquí diciendo en el capítulo número 21 de Lucas. Ahorita vamos a Mateo. Dice el 25: y habrá señales en el sol y en la luna. Vayamos primero a Mateo. Podemos seguir. Mateo 23 dice: si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allá, no crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales. Es la primera vez que el Señor hace referencia a la palabra señales después de que ha respondido la primera pregunta. Entonces podríamos decir que aquí el Señor comienza a desglosar la respuesta de la segunda pregunta, que es: ¿qué señal marcará tu regreso? Dice el versículo 24: grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla hasta el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto del relámpago? Cuando nosotros vemos un rayo de luz en el cielo, parece que estuvieran tomando fotos. Hay un flash inmenso por toda la faz de la tierra. Es evidente a todos. Cuando el Señor Jesús retorne, va a ser evidente a todos, como un rayo que se cruza de un extremo del cielo al otro. Y da una aclaración mayor en el versículo 28. Dice: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca.
De la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esto sí es una señal de que el Señor va a retornar. Aquí está hablando de que va a ser algo cósmico, va a ser algo en el espacio, en el segundo cielo. Va a ser evidente. Si vamos a Lucas, en ese mismo pasaje, en el Lucas 21, dice el versículo número 25: y habrá señales extrañas en el sol, dice, y en la luna y en las estrellas y aquí en la tierra, y las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que vendrá a venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y aquí viene el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y quiero que me acompañen ahora a Mateo 24, sobre lo mismo que está hablando. Dice el versículo número 30. Dice: entonces por fin aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre, la señal que el Hijo del Hombre viene. Estoy en Mateo 24:30. Y habrá un profundo lamento en todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice el 31. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los escogidos en todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Esto me acuerda mucho lo que confirma el apóstol Pablo en las cartas, donde dice que nosotros vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Aquí lo está confirmando el Señor, aquí lo está contando el Señor, y Pablo nos está dando un panorama un poco más amplio. Dice entonces que el Señor, junto con su venida, va a hacer el rapto de la iglesia. O sea, el Señor, cuando venga en un fuerte toque de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y todo lo que dice allí el apóstol Pablo, va a ser juntamente con nosotros y nos va a reunir de todos los extremos de la tierra. Y sigue diciendo el versículo 32. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Aquí contestaríamos hasta la última pregunta, y ya voy concluyendo este pensamiento. Y quiero de pronto dejar en claro que el Señor Jesús es el pilar central de nuestra fe. Él fue la fuente más confiable para que nosotros argumentemos. Ustedes me dirán: Esteban, pero es que también hay 7 semanas que las que narra Daniel, que va a haber una tribulación, una gran tribulación. Pero cualquier persona que estudie la historia de la iglesia, desde los tiempos del Señor hasta hoy, la iglesia ha sufrido persecución. Que nosotros no la hayamos tenido, que en nuestra generación no haya habido una persecución, o en nuestro continente quizás no haya habido una persecución así. Tal vez sí en Nigeria, en algunos otros países, la iglesia ha sido perseguida hasta el día de hoy. Es decir, desde los tiempos en que el Señor Jesús se revela a Pedro, Pedro interpreta la profecía de Joel diciendo que estamos en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Y quiero terminar este pensamiento con el capítulo 22 de Mateo. El Señor va a dar una parábola de la gran fiesta. Dice: Jesús también les contó otras palabras y dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete.
Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros y los insultaron y los mataron. Quiero hacer un alto ahí. Y lo que el Señor está aquí describiendo es prácticamente el Antiguo Testamento. Cuando dicen que el banquete estuvo listo, el rey y envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero ellos no se negaron a ir, hace referencia, o podríamos decir que hace referencia a todas las incontables veces en las que el Señor quiso juntar a Israel como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, como el Señor lo iba a decir más adelante. Y cuando dice el 4 que envió a los sirvientes a decirles que la fiesta está preparada, pero las personas a quienes habían invitado siguieron su camino, habla de todo el periodo de los profetas menores, de Ageo, de todos ellos que rogaban porque el pueblo de Israel volviera. Las generaciones se olvidan del Señor. Dice en el versículo número 5, el 6, sí, el 5. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros y los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Aquí nos habla otra vez de lo que el Señor iba a hacer con Jerusalén. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que envié no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Esto habla de que el Señor va a comenzar, o lo que el Señor hizo, de esparcir el Evangelio por medio de los 12 apóstoles a los gentiles, a nosotros, a todo el mundo. Dice el versículo 10, entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Aquí ya habla de que el Señor repartió sus buenas noticias a todo el mundo. Dice, pero el 11, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. El 12 dice, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Aquí me da a entender a mí que el único capaz de decidir quién no tiene vestiduras de bodas es el rey, es el Señor, es el Padre. Nuestra labor como iglesia es en estos tiempos seguir buscando las almas perdidas, seguir buscando las personas que en este momento están siendo atribuladas pensando que en su fe no van a ser salvas o que lo que están viviendo es una señal del fin. Es una señal de que el tiempo del Señor está cerca. Es cierto, está más cerca que cuando nosotros creímos. Desde pequeño yo he escuchado que el Señor va a venir. Lo que nosotros como iglesia debemos vivir es estar conscientes de que nuestra vida está vestida de bodas. Que como iglesia estamos preparados para cuando el Señor aparezca en el cielo de un extremo al otro y nos arrebate en las nubes y nos encontremos con Él en las nubes. Entonces, bajo esta enseñanza, espero de pronto haber dado paz a sus corazones en que lo que nosotros estamos viviendo como iglesia es un tiempo donde podemos echar la red y llamar a muchas personas a que conozcan al Señor. Y no les sorprendan el día de mañana que pase en esta generación como pasó con el corazón del faraón, que mientras estaban atribulados y mientras tenían las plagas encima, su corazón se doblegaba y se acercaban a Dios. En el momento en que se iban las plagas, volvían a su maldad. Nosotros como iglesia vamos a estar preparados para que lo que viene, porque lo que viene a nivel económico, a nivel social, es complejo. Entonces, quiero que me acompañen en una oración. Si alguno tiene alguna duda o algún comentario acerca de esto, o si cree que posiblemente yo esté equivocado de lo que haya interpretado conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, ignorando algunos otros pasajes, puede comentarlo con nosotros. También nosotros necesitamos aprender y ser llenos del Espíritu Santo también. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque en tu palabra encontramos la certeza de nuestra salvación, Señor. Gracias porque
estudiando tu palabra, evitamos ser engañados por los falsos profetas que se levantan en estos tiempos y en todos los tiempos, Señor. Te pedimos que como iglesia podamos estar apercibidos y preparados como las 10 vírgenes, Señor Jesús, como lo que tú dejaste plasmado en el capítulo 24 y 25 de estos evangelios, Señor, y nos diste muchas ilustraciones acerca de cómo tendríamos que estar preparados. Dice que va a ser como los días de Noé, como los días de Lot. Señor Jesús, danos la sabiduría, danos tu Espíritu Santo para entender, Señor, que vamos a estar contigo por la eternidad y que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos, dales paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto.